Roberto, Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué ¿cómo tal? andás? Muy bien, muy bien. Acá Aquí, estamos contentos de que tener acá una persona de Perú que nos puede contar de primera mano qué está sucediendo allá, pero antes vamos a hacer una introducción con Roberto que nos va a contar. Él es ingeniero civil y contame, ¿naciste en Perú? ¿Sos nacido en Perú? ¿Hace cuántos años estás ahí? Contame un poquito de tu vida para que la gente te conozca. perfecto. Mira, fíjate, efectivamente yo nací en la ciudad de Lima, en la capital del Perú, específicamente en el distrito de Miraflores. A la edad de 3 años tuve la oportunidad, por una cuestión familiar, de trasladarme a la República de Venezuela, específicamente a la ciudad de Caracas. En aquella ciudad residí aproximadamente 9 años. Posteriormente retornamos a mi país. Aquí estudié la secundaria, la universidad, me desempeñé profesionalmente y el año 2006 fue que retorné a Venezuela y como ya habíamos conversado anteriormente, tuve una serie de posibilidades de viajar a Venezuela entre el 2006 y el 2011, ¿no? Bueno, paralelamente también he tenido la suerte de conocer otros países de América, gratas impresiones de Brasil, de Panamá, de Colombia, entre otros lugares que tuve la Qué oportunidad. interesante eso que me decís porque como tenés, digamos, como se dice un hombre de mundo, alguien que ha viajado a otros lados, está bueno para contrastar realidades, ¿no es cierto? Y no dejarse Exactamente. influenciar directamente con lo que uno ve en la televisión. Te quería hacer una pregunta. Vos sos ingeniero civil. Contame un poco allá en Perú el tema. ¿Te recibiste en una universidad pública, privada? ¿Cómo es el tema allá de la educación? Claro, claro, te comento. Bueno, desde la escuela secundaria, ya a partir de la mitad de la escuela secundaria ya tenía yo una predisposición para la ingeniería civil y ingresé a una universidad privada. Aquí en el Perú se estudian 5 años. Posteriormente me titulé, me colegié e inmediatamente, prácticamente de manera inmediata comenzó la labor profesional, la cual se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Bien. Digamos que dentro de la ingeniería civil me he dedicado al rubro de consultoría de obras, específicamente elaboración de proyectos, supervisión de obras, supervisión de proyectos también, ¿no? Y a lo largo de mi carrera ah, he podido, he tenido la suerte de prácticamente recorrer toda la República del Perú, ¿no? Ajá. Prácticamente en toda su extensión. Así es. Bien. Y si Y tenés que hacer por ahí comparaciones recién, no sé si se me pasó, pero me hablaste de lo privado o público. ¿Vos estudiaste en privado o público? Disculpame si me lo dijiste claro, que la se me pasó. universidad, exactamente, la universidad donde estudié es privada, ¿no? Es Así es. privada, bien. Y Privada. sin que me digas montos, no es necesario. ¿Es muy caro estudiar en Perú? ¿Cómo lo ves? No es necesario que me digas montos, ni cuánto te salió, ni nada, pero es un esfuerzo muy grande poder pagar una universidad privada. Bueno, en el caso mío yo tenía una media beca que la gané Ah, en bien. función al tema de la aprobación de las materias y bueno, no, mis padres no cancelaban pues el monto íntegro, ¿no? Tenía una rebaja, una buena rebaja. Bien. Eh, yo pienso de que el tema de cotización de las universidades privadas en el Perú es muy variable, ¿no? Ajá. Dependiendo de la institución, dependiendo también de las características económicas de las familias, ¿no? Pasan por una evaluación, etcétera, ¿no? Es todo un tema así, de esa manera. Bien, Así es. bien, bien. Contanos un poquito a todo lo que estamos acá conectados y se está conectando más gente respecto a tu experiencia, que ya has ido un montón de veces a Venezuela. Recientemente fuiste, me contaste el otro día que estuvimos hablando por WhatsApp. En el Exactamente. 2019 fue tu última vez, Sí, en imagino. 2019 estuve en 2 ocasiones. Bien, Estuve en el mes de abril, mayo específicamente, y la segunda en el mes de diciembre. Así es. bien, buenísimo, porque bueno, vos sabés, yo también estuve en el 2019, en dos ocasiones en realidad, al principio, al final, y después en el Ujú. 2020, también enero y febrero. Y bueno, para que acá la gente vea otro espectador de primera mano de lo que sucedía, por lo menos en Caracas, en ese momento, cuando
acá era un bombardeo mediático terrible, en Argentina me llamaba mi familia de qué está pasando, que hay una guerra civil, y yo estaba disfrutando, tomando un café, comiendo en restaurantes, haciendo una vida de turista normal. Contame dame tu apreciación acerca de lo que estoy diciendo yo, si es verdad o no, o cómo lo viste vos, cómo lo viviste. Bueno, tal como conversábamos, anteriormente, ¿no? Yo te doy una apreciación desde el punto de vista de un turista, aunque tengo un vínculo familiar fuerte con Venezuela, ¿no? Pero de un turista que regresó después de 8 o 9 años al país bolivariano, ¿no? Evidentemente es verificable una crisis, es innegable una crisis, ¿no? Hay una situación compleja. Creo que en el transcurso de la conversación no hay ningún problema en tratar acerca de las causales de esa problemática. Sin embargo, tuve la oportunidad de observar una serie de situaciones que no se verifican a través de la prensa o en la prensa latinoamericana. Perfecto. Ahora O sí, sea, sí, me estabas diciendo que si bien reconoces que en Caracas hay por supuesto, hay una crisis en Venezuela, ya sabemos, bueno, después podemos hablar de por qué, pero que está lejos de ser ese bombardeo mediático de que se está viniendo el país abajo, ¿no? no vi una ciudad apocalíptica de ninguna manera, ¿no? Es más, disfruté del viaje. Se podría decir que disfruté del viaje en las dos ocasiones y tranquilamente te podría decir de que iría nuevamente de visita, no tengo ningún problema y además me agrada bastante el viaje, ¿no? Como te repito, fue un tema de disfrute familiar, fue muy importante, ¿no? Y Bien, fue un bien, compartir muy correcto. Así es. bien. Vamos a pasar el tema Perú, porque bueno, ahora está haciendo noticia Perú con respecto a la cantidad de infectados que está habiendo por COVID, por esta pandemia que azota a la humanidad, que estábamos hablando hace un ratito con la gente que se iba conectando. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Por qué se han disparado tanto los casos? ¿Tenés información? ¿Qué datos me podés dar? Bueno, lamentablemente pues la data ya es manejada a nivel internacional. Evidentemente, la situación aquí es muy crítica, ¿no? Eh, la proporción de contagiados es muy alta, su crecimiento es exponencialmente diario, sucede igual con los muertos, la situación es muy difícil, yo creo que es muy difícil de manejar. Si me preguntaras por razones, yo tengo una opinión personal que me gustaría exponerla en esta conversación, ¿no? Que es el hecho de que es innegable que la mayor parte de la población económicamente activa en el Perú es informal. Y eso implica, hablando de una manera coloquial, en que la mayor parte de la gente tiene que salir a buscar el sustento en la calle. Entonces, las condiciones de contagio pues se incrementan, ¿no? Ahora, también es el tema del transporte público, ¿no? Es muy necesario que la gente se movilice a través o mediante los buses, ¿no? Etcétera. Y lamentablemente también la exposición, y eso ha sido demostrado por la Organización Mundial de la Salud, el hecho de que tú estés expuesto demasiado tiempo en un lugar cerrado, en el cual hay un montón de personas, de las cuales algunas pueden estar infectadas, pues es un escenario de contagio prácticamente seguro. Entonces, francamente, yo creo que estas son las dos condiciones principales por las cuales el virus es muy difícil de controlar. Y caemos en la disyuntiva, pues la disyuntiva que conversábamos el otro día, ¿no? La disyuntiva para Iberoamérica, para Latinoamérica en general, ¿no? ¿Qué sería lo más importante? ¿Hacer prevalecer la salud o hacer prevalecer la economía? ¿No? Porque realmente una y la otra son sumamente importantes para la subsistencia del pueblo de un país, ¿no? Así es. Sí, sí. Y el tema también sería porque estaba viendo un informe de la chica esta de la rusa Inna Ifinaginova.
no sé si, bueno, creo que me lo mandaste vos, muy interesante, me lo Exactamente. mandaste vos, Así es. acerca de que Sí. hablaba de crecimiento del PBI de un 5% todos los años, hablaba de índices macroeconómicos, pero claro, no se reflejan, no se refleja ese crecimiento económico peruano específicamente en la sociedad, ¿cierto? Uno dice, bueno, tendrán muchas viviendas sociales, tendrán salud de primera, por ese crecimiento constante, se reflejará justamente en los servicios sanitarios, en hospitales. ¿No se reflejan nada esos índices macroeconómicos entonces? Claro, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Mira, las cifras que ha exhibido INA en el video que me parece que ha publicado el día de hoy, efectivamente son verdaderas, pero corresponden a años anteriores de la realidad peruana. Bien, Actualmente el porcentaje de crecimiento económico no es tan alto, ¿no? Y digamos, también los índices de PBI han variado. Entonces, ella reporta los mejores momentos de lo que podríamos llamar el milagro peruano, entre comillas, ¿no? bien, Ahora, eso no quita, y es evidente, que en función a todo el tiempo transcurrido, básicamente en los últimos 20 años, el Perú tenga un nivel importantísimo de reservas internacionales y obviamente que tiene también una baja inflación. Eso es innegable. Pero quisiera parafrasear un poco al expresidente ecuatoriano Rafael Correa en el sentido de lo siguiente, ¿no? Él decía, o dice, dice, precisando de la actualidad, que la economía, la macroeconomía es importante, pero en el mismo nivel de que la bonanza económica llegue a todos los estamentos de la población, tanto los sectores profesionales, sectores populares, etcétera, ¿no? Entonces, bien, lo uno tiene que estar con lo otro. Si no existe una conjunción, la situación, pues, solamente se queda en la macroeconomía y listo, ¿no? Y es lo que está pasando ahora en Perú, que hay un gigantesco debate en relación a las falencias que ha tenido el modelo económico y que viene de todos los sectores, ¿no? Viene de la derecha, viene de la izquierda, viene del centro, viene de todos lados, ¿no? Creo que ya es un escenario distinto en el que estamos desde que se inició la pandemia. Y que me parece que va a ser continental. No solamente se debe estar dando en Perú, ¿no? Así es. bien, bien. Muy interesante lo que me estás contando, porque la verdad muchos datos de Perú yo no manejo y quizás los que se están conectando tampoco. Y acá estamos escuchando los de primera mano de un peruano. Eh, ¿Se puede decir que en Perú gobierna el neoliberalismo hace muchos años? Bueno, acá en Argentina estamos saliendo, que no sé, en realidad todavía no salimos porque es tremendo la tierra arrasada que ha dejado Macri en este país. Estamos todavía con esas consecuencias y encima se le suma la pandemia. O sea, es muy grave por el tema de la reestructuración de deuda, de cómo el poder financiero mundial nos tiene apuntado a la cabeza, digo yo, como diciendo, si te moves un poquito para la izquierda, yo te apunto, si hablas mucho de Venezuela, yo te apunto. ¿Qué sistema de gobierno? ¿Hay neoliberalismo en Perú? No, evidentemente que desde la Constitución de 1993 quedó instaurado y legalizado y establecido el modelo neoliberal, ¿no? En el Perú eso es algo que es evidente. Ajá, Eh, mayores intentos de reformarlo, canalizarlo, mejorarlo, muy pocos. Es más, yo podría utilizar el término que lo usa mucho la prensa peruana, del famoso piloto automático, ¿no? El modelo neoliberal siguió y cuando no se le quiso hacer más, continuó mediante un piloto automático, que eso viene desde hace prácticamente más de 20 años. Entonces, evidentemente, hay una serie de consideraciones muy aparte del funcionamiento de un modelo. Hay que tener en cuenta que, al igual que Bolivia, el caso de Perú es muy especial porque durante una época no relativamente tan antigua se dio un incremento importante del precio de los minerales. Eso fue muy importante para el Perú. Permitió un crecimiento en general, un reforzamiento del comercio, etcétera, una serie de consideraciones económicas muy importantes, ¿no? Pero lamentablemente
desigual. Las consideraciones no apuntaron a una distribución equitativa, ¿no? Los esfuerzos fueron mínimos, por decirlo menos. Bien, Eh, y eso se refleja en el sector salud. Por ejemplo, el sector salud, lamentablemente, pues no está respondiendo a las terribles condiciones que la pandemia nos está infringiendo aquí en territorio nacional, ¿no? En el territorio peruano. Así es. bien. Vi imágenes como desesperantes, ¿no? De una mujer gritando afuera de un hospital. Yo lo que te quería preguntar es acerca de lo siguiente. Yo digo que el verdadero Chile se manifestó ya hace poco con esas movilizaciones de meses en la calle, que bueno, vos has visto las imágenes que realmente Evidentemente, claro. Y conozco terrible. Chile también. Y Conozco conoces Chile, Chile. así que Sí, sí, buenísimo. Ahora sí. me vas a contar tu experiencia. Y yo digo, el Claro. verdadero Chile, ese que tenían escondido en los medios, que todo el mundo acá gobierna Macri y te decía, no, el país ejemplo a seguir es Chile. Todo el mundo decía que, claro, tenías un neoliberalismo feroz con una especie de régimen militarizado solapado, ¿no? Del régimen pinochetista que venía, el tema de carabineros, etcétera, protegiendo los intereses siempre de la oligarquía y un pueblo sumiso que no se manifestaba y tranquilo. Ahora, cuando el pueblo agarró envión, salió a la calle y se vio el verdadero Chile que ya nadie da como ejemplo. Por un lado, te quiero preguntar, ¿se podría hablar de lo mismo en Perú? Que se vea el verdadero Perú un poco más en las calles, que la gente en algún momento salga y que me cuentes tu experiencia en forma resumida en Chile también, qué es lo que viste, cuál es tu percepción. Yo creo de que en un escenario actual como la pandemia es muy difícil predecir el comportamiento social en general en cualquier país. Esa es mi apreciación personal. Particularmente veo con tristeza, y te digo tristeza porque evidentemente tanto a ti como a mí, pues yo considero que tenemos una sensibilidad social. No necesariamente hay una sintonía exacta en la ideología política, pero sí hay una sintonía social, ¿no? Una preocupación social. Entonces, yo te podría indicar o te podría comentar que las condiciones empeoran a mucha rapidez. Por ejemplo, hay empresas privadas que han optado por cerrar, ¿no? Hay una cadena chilena importante aquí en Perú que ya se fue, que es Paris, por ejemplo. Ajá. Hay una empresa de transportes que conecta Lima con una ciudad muy importante del sur que también ya desapareció. Hay un decrecimiento importante de los ingresos de todos los peruanos, particularmente los que hacemos de alguna manera empresa aquí en Perú, también nos hemos visto afectados. Entonces, el incremento de una población que ya no tiene empleo, el golpe a los empresarios, y bueno, toda la serie de factores sociales que implican la pandemia, definitivamente pueden iniciar un proceso complejo en nuestro país. Bueno, me refiero a mi país, pero... Si sacamos la pandemia de lado, hagamos de Ujú, cuenta que esto es hace unos meses atrás cuando todavía el sí, coronavirus no estaba. sí, Eh, con respecto, porque yo vi unos índices del Banco Mundial que dentro de los 10 países más desiguales del mundo lo incluían a Perú, estaba Brasil también, si no me equivoco estaba Colombia, no estaba Venezuela, no estaba Cuba, Argentina tampoco estaba, Chile sí estaba, por ejemplo. ok. ¿No está el caldo de cultivo en Perú como para que la gente diga quiero más derechos laborales, quiero más presencia estatal? ¿O eso no se manifiesta en Perú? Hacé de cuenta que no estamos de pandemia, vamos a hablar de años anteriores, digamos. No, 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 claro, es un proceso eh, lento, viene de tiempo, viene de tiempo, de un regular tiempo. Evidentemente se ha maximizado en esta época a nivel de la opinión pública, a nivel de los comentarios en la calle, etcétera. Pero no, sí existe definitivamente y ha existido un malestar social, porque definitivamente pues tenemos un importante porcentaje de la población en pobreza extrema, un importante sector de la población que aún no disfruta de agua potable y desagüe, ¿no? Por ejemplo, eh, el sueldo mínimo en Perú es un referente muy relativo. Yo te digo por qué, porque mucha gente podría decir
ya bueno, medimos el sueldo mínimo de Perú y sabemos cómo es la pobreza en Perú y cómo se comportan los sectores económicos en ese país. Y yo te digo por qué, justamente por lo que te explicaba inicialmente, ¿no? Que la mayor parte de la población económicamente activa en el Perú o pertenece al sector informal. El sector informal es de compra y venta diaria de insumos, en general de productos, y ellos tienen otra mecánica, ¿no? Otra mecánica Bien, de gasto, de consumo, de todo, ¿no? Entonces, el sueldo mínimo es un referente, pero como te digo, el motor de esa economía informal permitió subsistir y hacer progresar inclusive a muchas personas. Pero claro, obviamente que las condiciones, como tú dices, de desequilibrio, eran notorias, ¿no? Y ahora con esta pandemia pues se han hecho mucho más notorias de lo que eran anteriormente, ¿no? Así es. bien, 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 bien. Vos estás, bueno, en Lima, ¿cierto? En Lima, En así Lima, es. Perú, en Lima. Y vos desde lo personal, cuando salís a la calle, salís con tu barbijo, ¿están muy asustados vos, tu familia? ¿Cómo lo vivís vos el tema de la pandemia que ahora está tan en boca de todos, Perú? Acá manejo una cifra, no sé si me estoy equivocado, 400.000 infectados y 20.000 muertos. ¿Está bien? Bueno, estamos Aproximadamente. por ahí, ¿Están por ahí? lamentablemente estamos por ahí, ¿no? Lamentablemente estamos por ahí. Por ejemplo, en estos momentos estamos hablando de un promedio diario de fallecidos que oscila, que no baja pues de 180, ¿no? Y es bastante alto. Ajá, Tú sabes lo que bien, son un promedio de 180 a 200 fallecidos por día, ajá. ¿no? Inclusive la ministra actual del nuevo gabinete, Pilar Macetti, el día de hoy me parece que ya ha dado una conferencia en relación a un número probable de fallecidos que estaría inclusive bordeando las 40.000 personas, no solamente las 20.000 que se indican. Bueno, es la información que tengo. No puedo validarla totalmente, pero me ha llegado a través de las redes, ¿no? En todo Bien. caso, sería cuestión de cotejarla, ¿no? Así es. Acá me hace una pregunta Lians21, una señorita me dice, decime vos corroborar o no, yo no, nos dice, el sistema educativo en Perú es deficiente, el 75% de la población en Perú llega a educación primaria, dice. ¿De qué información? No sé si la pregunta es no llega o que el 75% llega, o sea que un 25% no llega. No entendí bien la pregunta ahí. ¿Cómo es la educación desde que empiezan en la primaria, secundaria? Hay muchos que no se escolarizan. Índice si manejás algún dato, por ahí analfabetismo y eso, o tu percepción, qué es lo que vos ves, lo que vos sabés. Bueno, la percepción del peruano que desarrolla su vida en este país es que la mayor parte de la gente opta por llevar una educación, ¿no? La mayor parte de las personas estudian. Obviamente que los sectores menos desfavorecidos, o menos, disculpa la Sí, corrección, decime. menos favorecidos, ¿no es cierto? Evidentemente que lo hacen en las escuelas públicas, ¿no? Que nosotros llamamos colegios nacionales, ¿no es Bien. cierto? Este, el alcance de los mismos. Tú sabes de que las condiciones, pues, son diferentes de acuerdo lamentablemente, al estrato socioeconómico, ¿no? Entonces, Bien. estamos hablando de que en el Perú tenemos aproximadamente un 30% de pobres extremos. Perdón, Entonces, en ese Roberto, sentido, discúlpame que te interrumpa. 30% de pobreza extrema le llamás a gente que no tiene vivienda directamente, que no... ¿Cuál sería la definición viene de pobreza extrema? ¿En las qué condiciones condiciones, ves a un pobre extremo? claro, las condiciones de pobreza en cada país son distintas. En el Perú, la gente, la población rural, tiene una vivienda modesta, una vivienda rústica. Me refiero a la población rural pobre, ¿no? Bien, Menos favorecida. En el caso de las ciudades, los hacinamientos tipo favela, que tú los debes conocer, ¿no? Que también hay en Río, que también hay en Caracas, que también hay en varias ciudades latinoamericanas, y que en el caso de Lima forman un cinturón y rodean la capital, ¿no? Sobre todo en los ajá, sectores este, norte y hacia el centro. Entonces, si hablamos de una vivienda, pues podríamos decir que son viviendas precarias,
que haría falta mejorar los proyectos de vivienda social, intensificarlos. El último gobierno hay que reconocer que ha hecho o está haciendo esfuerzos para tratar de solucionar el tema, aún magros. Se espera de que el próximo gobierno, considerando que también estamos en todo un proceso de cambio, yo diría, de pensamiento en general a nivel de Sudamérica, eh, tome un poco más en serio el tema y lo intensifique, ¿no? Para el bienestar del, del país, sobre todo eso. Bien, Así. bien. Y me podrías, digamos, resumir, ya sé que no es fácil resumir cuando uno por ahí tiene mucha experiencia, haber viajado, pero en Chile vos qué viste, qué percibiste cuando fuiste, qué impresión te llevaste. Bueno, Chile es un país que exporta y el hecho de que tú solamente estés en ese país te da una impresión de un ordenamiento especial, un cuidado especial. Desde que observas a los carabineros en la frontera hasta el caminar por sus ciudades, pues hay como una tendencia o una imagen un poco distinta, digamos, al resto de Sudamérica. Pero como te repito, no hay que llevarse por las impresiones. Para diagnosticar o para tener la opinión de un país, pienso que hay que tener una visión integral, ¿no? El hecho de que determinado sector o determinado eh, conglomerado poblacional del país tenga tales o cuales condiciones, te impide hacer una generalización objetiva. Bien, Entonces, yo en ese contexto trato de entender la explosión chilena y sobre todo ten en cuenta de que en nuestros países, tanto en Chile como en Perú, hay una gran problemática, que es el costo de los servicios. El costo de los servicios es alto, luz, agua, teléfono, etcétera. Y estas son consideraciones que afectan directamente al bolsillo del pueblo, al bolsillo del ciudadano común. bien, Entonces, ese ha sido el talón de Aquiles de las críticas al modelo neoliberal, entiendo, tanto en Chile como en Perú. Me parece que en el caso de Chile, y creo que no me equivoco en eso, el tema revienta por el lado educativo, ¿no? No sé si recuerdas. Me parece sí, que es sí lo por el recuerdo. tema de los pagos y que me parece que en Chile no existe una educación pública en todo el sentido de la palabra. Entonces, evidentemente sí es un malestar social, ¿no? Pero en general, eh, digamos, el tema tiene muchas características similares en los dos lugares. Y no solamente aquí, también tuve la suerte de conocer Colombia y en Colombia también aprecié o pude apreciar las diferencias que se visualizan, ¿no? Así es. Bien, bien. Es como, pues yo siempre hablo, claro, a mí me preguntan de Venezuela porque fui muchas veces, pero viste que siempre los medios, todo lo que es el cordón de Chile, Perú, bueno, ahora Ecuador porque gobierna Lenín Moreno, si no cuando era Correa era diferente, pero Chile, Perú, Colombia son países que prácticamente los medios a nivel internacional tratan de no tocar, viste, que como son gobiernos aliados del poder central y siempre tratan de desvalorizar a los gobiernos por ahí progresistas. En su momento cuando estaba el kirchnerismo acá, que hubo realmente muchísimos avances, igual que Lula en Brasil con la cantidad de pobreza, de gente que sacó de la pobreza, en su momento Chávez en Venezuela, y bueno, ni hablar lo que hablan ahora de Maduro, pero viste que hay como un juego de doble vara en donde a países como Colombia, capital del narcotráfico mundial, una pobreza también muy grande, el tema de los estratos sociales muy diferenciados, incluso me comentaban que en los centros comerciales está centro comercial tipo uno, tipo 2, nivel uno, o sea, muy clasificado y discriminada la clase social, también muy altos los servicios, etcétera. Bueno, a nivel geopolítico, Colombia, el tema de haber cedido prácticamente parte del territorio de Estados Unidos. Eh, ¿Vos lo vivís de esa forma, ahí desde Perú, que hay cierta forma, una discriminación hacia los países que de alguna manera tocan al status quo?
De Perú como país, como población, yo pienso que no lo podríamos aplicar de una manera directa. Yo más bien pienso que es una cuestión de los medios. Yo siempre, justamente hacíamos una broma el otro día contigo, debes recordar, cuando una vez yo expuse un video tuyo en un grupo al cual yo pertenezco y recibí muchas críticas, ¿no? Entonces yo les dije a ellos, hay que escuchar a Dios y al diablo para que logres una objetividad en relación a un tema. Me parece de que escuchar solamente una versión de lo mismo es perjudicial, aun cuando supuestamente esa versión sea la real, en pocas palabras, ¿no? Entonces, yo pienso de que es importante la información. Yo estaba notando de que, por ejemplo, RT está comenzando a crecer en cuanto al interés del público peruano, por decir un ejemplo. Me parece una cadena objetiva de noticias, ¿no? Y en general, ¿no? Se aprecia una cierta apertura de situaciones y comentarios de diversos tipos, ¿no? Es la única manera, creo, de llegar a una cuestión objetiva en relación a un determinado tema. No creo que sea correcto una parcialización, ni de un lado ni del otro, obviamente, ¿no? Hay que tener una visión objetiva del asunto. Así es. Sí, pero bueno, ya en esto, en estas dinámicas sociales y de intereses, qué difícil que es encontrar la objetividad, ¿no? Porque Es está difícil, claro que sí. tan establecido el poder real, está ya tan... Justamente hoy estuve escuchando una charla sobre corporaciones mediáticas y cómo, cuáles son las que dominan más del 80% de la producción de audiovisual en los medios de comunicación a nivel latinoamericano, muy claramente también desde Televisa, Grupo Cisneros, Globo en Brasil, Clarín en Argentina, cómo monopolizan prácticamente casi toda la información que uno recibe. Entonces, a lo largo de estas décadas, todos los que hemos nacido, yo ya tengo casi 40, imagínate, recibimos y fuimos bombardeados de esa información nada más. O sea, la realidad que nosotros veíamos era solamente una. De repente vienen nuevas oleadas de gobiernos por ahí más progresistas, arrancó un Telesur allá en Venezuela y empezaron a darnos otro tipo de programas. Acá en Argentina también se abrieron, por ahí se les dio lugar a otros tipos de programas más críticos, pero igualmente es una porción muy chiquitita del espectro, ¿no?, radioeléctrico que podemos llegar que pueden llegar a ocupar este tipo de televisoras y medios. La pregunta que te voy a hacer puntualmente, porque tiene que ver con esto de los medios, ¿cómo está vista la izquierda en Perú? ¿No es cierto? Y la época de la oleada de gobiernos Lula, Néstor Kirchner, Chávez en Venezuela, ¿cómo se veía en Perú eso y por qué no terminó prendiendo en Perú el fuego ese de decir, vamos por estados muy Claro, es presentes muy... y que den muchos derechos a los trabajadores? Te entendí. Mira, lo que sucede es de que el caso peruano tiene muchas similitudes con el caso colombiano. En Colombia, tú sabes perfectamente de que hubo un proceso que se inició con la muerte de Gaitán, y luego vino lo del M-19, vino lo de las FARC, etcétera. Entonces, la izquierda, un gran sector de la población en Colombia dice, no, M-19 igual FARC, igual socialismo, igual comunismo, ¿no es cierto? Bien, Entonces, bien, evidentemente, eso tiene un calado en la población y a pesar de que existen movimientos como tranquilamente podríamos citar al de Petro, el último, ¿no es cierto? Pero existe pues una vinculación histórica a un suceso que no es tan agradable, digamos, para el recuerdo de un país, ¿no? En el caso de Perú pasa algo similar. bien, Nosotros tuvimos un lamentable conflicto nacional interno en los años 80 y 90 a raíz del problema que tuvimos con Sendero Luminoso, con el terrorismo, ¿no? Un movimiento maoísta, extremista, ¿no? Y el cual tenía pues como eje al Partido Comunista de Perú. Entonces, ¿qué sucede? Que si se podría ser más específicos, también hay una asociación, ¿no? ¿No? Terrorismo de aquella época, igual socialismo, igual comunismo.
¿no? O sea, es como digamos, un enlace. A pesar de ello, me parece que la izquierda debió interpretar mejor el proceso histórico posterior a la terminación del problema del conflicto interno en el Perú. De repente debió tener una vocación de unión, un nuevo planteamiento, ¿no? Un planteamiento quizás eh, inspirado de repente en las experiencias chinas o en la experiencia de Lula, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? O en la experiencia de Argentina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y quizás faltó, digamos, cohesión. Entonces, ¿qué sucede? Tú sabes de que para el éxito de un movimiento, de una tendencia en un país, lo fundamental es la unidad. Entonces, en un escenario de ese tipo, ha sido muy difícil una cohesión. Ha sido muy difícil una cohesión. Y me parece que no ha llegado el líder o no ha llegado el grupo que la protagonice y logre convencer a la mayor parte de la población al respecto. Si tú preguntas al peruano promedio, al de la calle, ¿no? ¿Qué cosa, cómo te defines? La mayor parte va a decir, yo soy de centro, yo soy de centro izquierda, va a evadir el término izquierda, pero también va a evadir el término derecha, y es más, casi nadie se identifica con la derecha, se identifica, mejor dicho, ¿no? Todos critican los monopolios, critican los oligopolios, critican el sistema neoliberal, ahora mucho más que antes. Obviamente que el establishment anterior hacía de que el modelo neoliberal prevalezca, ¿no? Pero actualmente, pues, ante la transformación tan rápida que se ha dado, imagínate, opiniones de la propia Angela Merkel, opiniones del propio primer ministro británico, opiniones de los líderes principales de Europa, entre ellos Macron. Has escuchado, me imagino, a Macron referirse al tema de las empresas públicas, etcétera, ¿no? Entonces, hay una transformación de mentalidad. Y en ese contexto, yo pienso que eso también tiene que calar de alguna manera en mi país. Como me imagino que está calando en el tuyo y en la mayor parte de los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, Sí, ese es el contexto, ¿no? Así sí, es. Es un momento de transformación, es un momento de cambios. Así es. bien. Sí, acá a ver qué dice. Bueno, acá hay preguntas. Bueno, acá Lians21 había dicho, no, que me corrigió, que dice que el 75% de la población llega a hacer educación primaria en Perú. Eso es lo que me quería corregir Lians. No sé si tenés Ok. algo que decir ahí. Bueno, Bueno, no dispongo eh, de datos exactos, no dispongo de bien, datos perfecto, exactos del perfecto. Ministerio de Educación, pero mi apreciación personal, y creo que la de todos los peruanos, es que la mayor parte de la gente tiene una vocación especial por querer estudiar. Y que bueno, los colegios nacionales están ahí, los públicos están ahí, lo que quieren pueden estudiar ahí. Evidentemente en condiciones muy difíciles, ¿no? Pero lo hacen, ¿no? La mayoría se nota que tiene una vocación por querer estudiar. Que la completen, que la terminen, no tengo esa información. Bien, Obviamente bien, que debe haber alguna interrelación con el tema de que la mayor parte de la población económicamente activa es informal, entonces se entiende de que una gran parte de la población pues no concluye, ¿no? Es evidente, ¿no? bien, De bien. repente la primaria, la secundaria, la universidad. Así es. Sí. Yo sabes que respecto a la... Bueno, le quiero decir a los espectadores, a vos también Roberto, vamos a seguir esto ya en un ratito, esto se corta, porque Instagram te da casi una hora, pero bueno, está muy Entiendo. interesante la charla, vamos a seguir un ratito más, ya en cualquier momento se corta, así que si no hacemos una despedida, la estamos haciendo ahora. El resto es como un plus, un bonus que vamos a hacer con Roberto. Yo sabes que tengo una percepción en relación a la pandemia. Primero yo pensaba que, bueno, quizás hay un reseteo mundial, el mundo, realmente los estados nacionales se empiezan a fortalecer mucho y empezamos a tener el pretexto que necesitamos una vez por todas, por más que el pretexto tiene que ser la igualdad y la justicia social, muchas veces a parte de la población no le alcanza para entender ese proceso. Y bueno, está la pandemia, vamos con todo, vamos a estatizar lo que haya que estatizar como industrias o productoras o cuestiones de recursos estratégicos, como aquellos países que no tengan estatizado el petróleo, vamos a estatizar el petróleo, acá en Argentina vamos a estatizar las industrias de alimentos, que es fundamental. Bueno, primero yo digo, bueno, parece que se viene eso, y ahora
empiezo a dudar, empiezo a ver que quizás el gran poder financiero que siempre está presente desde los medios de comunicación, como estuvimos hablando hace un rato, y en todo, prácticamente en todo, en cualquier industria, Monsanto, farmacéuticas, quizás esté comprando cuestiones a precio de gallina flaca, como decimos acá en Argentina, y cuando acabe la pandemia va a hacerse de grandes, más empresas y acciones de más empresas que después se revalorizan. Ya empiezo a dudar un poco. Creo que el futuro del mundo realmente va a depender que tanto Rusia, China, Irán se fortalezcan mucho. Estados Unidos muy probablemente siga fuerte, no tanto, pero al igual que Europa. No sé, decime si vos, decime tu opinión, ¿no? Yo acá estoy un poquito divagando en lo que a uno le parece o no, pero creo que es difícil hacer futurología con esto, ¿no? Decime vos qué pensás. Bueno, mira, yo sí doy una apreciación personal. Yo creo, mira, el tema es analizado de la manera más simple. Tú sabes de que toda estructura económica, toda cadena económica funciona tal cual un mecanismo de engranaje. Es como un procedimiento, un proceso que no para, y esto viene de la revolución industrial, ¿no? Entonces, hemos tenido con esta pandemia una especie de para. Todo como que se quedó estancado por un tiempo importante. Y tú sabes la famosa frase norteamericana, ¿no? Time is money. O sea, tiempo es dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que esto ha tenido una repercusión en toda la economía mundial. Ahora, evidentemente que en el escenario latinoamericano hay unas variables que se le suman al tema, ¿no? Se le suman. Entonces, ¿qué sucede? La recuperación, a mi juicio, hablando ya de nuestra región, va a implicar una serie de decisiones, una serie de acciones, una serie de procesos, procedimientos, ¿no es cierto?, que van a llevar no muchos años, pero van a llevar un buen tiempo en el cual las condiciones imperantes van a cambiar, ¿no? Y yo creo de que ese es el caso de Perú, por ejemplo. El caso de Perú es ese. Tenemos importantes reservas, tenemos baja inflación, perfecto, tenemos los problemas propios de un modelo quizás aplicado de manera extrema, de manera, digamos, demasiado pegada a la letra, pero yo creo de que a pesar de todo, y ya lo dijo el Banco Mundial, ya lo dijo justamente INA en su publicación de la mañana, es difícil, le va a ser un proceso difícil y le va a costar bastante al país. Y para terminar, en un minuto, eh, Perfecto. te quería preguntar, ¿por qué pensás que en Perú se dieron estas situaciones por ahí de una xenofobia muy fuerte con venezolanos, como ha pasado algo también en Colombia? Decime vos tu percepción, he visto noticias así muy fuertes de ese tipo. Decime vos, ¿por qué pensás? Por los medios, por la manipulación mediática, por si nos vienen a sacar el trabajo los venezolanos, cuando hay muchos peruanos viviendo en Venezuela, acá en Argentina también. Decime vos tu percepción. Yo te voy a resumir en un minuto lo que yo considero en relación a ello, ¿no? En primer lugar, la xenofobia no es total. Hay sectores evidentemente xenófobos, como hay sectores que han aceptado de buena manera la migración, inclusive tienen mucha relación y mucha amistad con la población venezolana que ha llegado por aquí, por el Sí. Perú. Eso es en primera instancia. Ahora, en segunda instancia, y con eso quiero yo vincular un video que tú hiciste, me parece, al principio de la pandemia, no sé si recuerdas, en relación a los miles de venezolanos que habían salido y querían regresar, ¿no es cierto? Mira, yo no creo en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, yo no creo que se le pueda atribuir la xenofobia totalmente a la población local. Lamentablemente, y eso hay que reconocerlo, y me parece que tú lo reconociste en aquel video de manera muy específica, un gran porcentaje de los que emigraron llegaron con una historia muy apocalíptica, muy extrema de la problemática venezolana, ¿no?
inclusive yo diría antipatriota. ¿Por qué? Porque tú puedes estar, por ejemplo, en mi caso, ¿no? No necesariamente puedo estar de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, es muy probable, ¿no? Sin embargo, yo debo diferenciar cuándo ataco al gobierno y cuándo ataco al país, Bien, ¿no? Entonces me parece de que ellos, en un pensamiento bastante distanciado del gobierno venezolano, bastante opositor al gobierno venezolano, creo que se excedieron en las versiones con las que llegaron a los respectivos países. Y eso me parece que a través de la historia, en vez de ser positivo, es negativo. Por ejemplo, te cito un ejemplo. Había muchas personas venezolanas que cuando llegaron a Perú, en el momento más crítico de la situación en Venezuela, venezolanas, no peruanas, venezolanos como totalmente, entraban a los supermercados a tomarle fotos a los rollos de papel higiénico, ¿no? Entonces, aun cuando yo no estuve en ese momento en Venezuela, pero me parece de muy mal gusto ese tipo de expresiones. Lo más chistoso de todo es que yo estuve en diciembre en Caracas, como tú sabes, ¿no? Y a propósito me fui a los supermercados, justamente a los almacenes de papel higiénico. Y también les tomé foto, pero les tomé foto y ahora pues los vi llenos. Entonces, no se puede responsabilizar del todo a la población de cada país. Hay una cuota de responsabilidad del que llegó aquí. Y eso coincide bastante con la conclusión de tu video. Tú debes recordar tu video y en lo que concluiste. ¿Recuerdas? Cuando sí, sí, hablabas de los migrantes. ¿No es cierto? Migrantes que, por cierto, ahora retornan, totalmente, sí, sí. ¿no? Yo, Y tú también Roberto, lo sabes. sí, Ujú. disculpame que te interrumpa, a ver si puedo hacer antes que se corte el cierre. Bueno, muy agradecido, por supuesto, por tu tiempo, muy Igualmente, agradecido a la igualmente gente que para está ti. ahí. Yo querría hacer una conclusión respecto, muy claro, a lo que dice Roberto. Hay responsabilidades también compartidas en todo sentido con lo que ha pasado con el tema de los venezolanos, los que se van, muchos hablando muy mal de su país, es Así totalmente es. cierto. Por otro lado, no hay duda, como siempre, los medios de comunicación hegemónicos, no solo en Perú, sino en Colombia, en Argentina, en Brasil y en toda Latinoamérica, cumplen un rol fundamental en que la gente sienta odio por lo que ellos quieren que la gente sienta odio. No quiere decir que toda la gente lo sienta o actúe de esa manera, pero no hay duda que la manipulación mediática realmente a mí me ha sorprendido a lo largo de mi vida ver en lo que cuando yo era más chico, en lo que he caído y lo que he creído, porque uno no nace sabiendo la verdad o la realidad o la parte esa, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, más allá de los hechos, acá me están diciendo le tiraron ácido en la cara a una Venezuela. Bueno, sí, son hechos que sucedieron, pero No, no, lo que claro. No, Roberto, evidentemente, sí, disculpa que te interrumpa, pero y evidentemente ese, dale, es cierto, son claro 10 que sí. segundos. Sí, Sí, como te digo, hay sectores que sí, sectores que no. exacto, Evidentemente, claro que exacto, sí. exacto. Eso es lo que Roberto aclaró muy bien. 5 segundos, te agradezco mucho. Está terminando. Gracias a todos y a todas.